En estos días estamos estudiando el libro de los Hebreos, un libro que es poco estudiado en su conjunto por muchos hermanos en la fe. Hoy meditaremos en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Esta exhortación está escrita para los creyentes de todos los tiempos sobre el peligro de deslizarnos del camino angosto, del problema del descuido. El descuido va a hacer que nos deslicemos de nuestra salvación. Muchos de los problemas espirituales que actualmente tienen muchos creyentes, tal vez son ocasionados por el descuido y no por otra falta de nuestra parte. Descuidarnos de la palabra de Dios, la oración, la adoración con el pueblo de Dios, es decir, no congregándonos y también dejando pasar las oportunidades de crecimiento espiritual, es decir, no siendo discipulados, no creciendo en el conocimiento de la verdad, y como resultado comenzamos a deslizarnos. El autor de los Hebreos dice que no solo hemos recibido la palabra de Dios por medio del Señor, es decir, por medio de Jesús, por medio de Cristo, ya que Cristo es el que nos trajo el mensaje de Dios. Cristo nos mostró cómo es el Padre, nos mostró a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de amor, a un Dios perdonador, sino que esa palabra ha sido confirmada por medio de señales, por medio de milagros que atestiguaron la veracidad de la palabra de Dios. Hoy tenemos en nuestras manos la palabra revelada de Dios. Esos milagros fueron hechos por los apóstoles. Dice Marcos capítulo 16, versículo 17 al 20. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor
después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. También Hechos, capítulo 2, versículo 43, dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Aquí la frase señales se refiere a milagros que atestiguaron la veracidad de la palabra de Dios. En la actualidad tenemos la palabra de Dios completa en nuestro idioma. Por lo tanto, ya no son necesarios esos milagros apostólicos. Ahora Dios da testimonio por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, usando la palabra escrita, la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 16 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo también da dones al pueblo de Dios a fin de que puedan servir en la iglesia local y en el mundo. Dice Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los creyentes en Cristo tenemos dones espirituales. Esos dones espirituales los recibimos al momento de recibir a Cristo en nuestros corazones. Y esos dones han sido puestas en nosotros para poder servir a nuestro Dios. En este tiempo, muchos creyentes subestiman el poder de la palabra de Dios y la descuidan. El descuidar, por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios y la oración, es la causa, creo yo, mayor de ese deslizamiento espiritual, de ese apartarse del camino. Por eso pregunto, ¿cuántos creyentes se han deslizado, se han apartado del camino de Dios en todos los tiempos? Creo yo, muchos. A cada instante, cada día, está ocurriendo este fenómeno espiritual. El creyente no se da cuenta que ya se está apartando del camino de Dios. Es fácil deslizarse, pero es difícil regresar al camino correcto. Entonces, pregunto, ¿cómo podemos descuidar nuestra salvación tan grande? Esa salvación que fue comprada a gran precio, como dice la palabra de Dios. Cristo la pagó con su vida
en aquella cruz. Él pagó el precio y nos rescató de la condenación eterna. Es tiempo de prestar más atención a lo que Dios nos dice en su palabra. Sigamos estudiándola, meditándola cada día. Pasemos tiempo leyéndola solos o en grupos. Pero no descuidemos de tener ese tiempo precioso cada día. Dios los bendiga.